tenemos un gustito aquí en El Observador TV. Terminamos esta semana a lo grande y recibimos aquí al señor Santiago Tabela, integrante del cuarteto, artista, escritor. Vamos a preguntarle cuántas cosas más hace. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo Bienvenido. Bien, todo bien. Muchas gracias. Por primera vez en El Observador TV. Sí. He estado muchas veces acá en El Observador por otras cosas, pero en la tele del Observador. No. Está bien. Hablábamos recién fuera de cámara. ¿Cómo se preparan para el show del próximo 18? ¿Se vive con nervios, con intensidad, mucho ensayo? Muchos ensayos, digo, porque es como que son momentos del año en que se acrecienta el número de ensayos y estamos viendo cómo vamos a hacer muchas cosas. Sobre el final de estas cosas es cuando empiezan a aparecer a veces las ideas más interesantes, ¿no? Que uno se lo pregunta, podríamos poner una pantalla que baje justo y que... Claro. Y justo en ese sentido este show, a mí me pasa que por mi otra vida más visual, muchas veces yo, digamos, como tengo ideas visuales para shows y cosas por el estilo, que a veces están muy fuera de la realidad, ¿no? Porque yo creo que la función del artista es estar fuera de la realidad, digamos, porque la realidad ya está ahí, entonces ¿para qué? Y como se dice, y muchas veces yo digo, bueno, estamos en mundos desencontrados, ¿no? Y lo que pasa en los shows, no sé. Pero ahora, digamos, con el cuarteto estamos en un buen momento en el sentido de que todo el equipo técnico está en muy buena sintonía con nosotros y entonces hay muy buen intercambio y creo que va a dar para que un montón de planteos que se me ocurrieron en cuanto a cómo es el espacio escénico donde vamos a estar se concreten, ¿no? Porque algunas veces me pasaba que bueno, probábamos alguna cosa y yo después decía, ay no, le dije a fulano que íbamos a hacer algo que estaba buenísimo y mirá lo que no quedó bueno. Pero esta vez yo me la juego a que va a ser una cosa bastante impactante. O sea que nos vamos a encontrar con un show así. Sí. Y porque aparte también por otro lado, no sé, ponele, hablando con Guillermo Gross, que es el VJ, que digamos que es una parte muy importante, hablábamos justamente de crear un espacio en el cual no sea solo la pantallita, sino cómo están puestas esas pantallas, donde está, digamos, todo lo que él plantea a nivel visual, que está muy bueno, pero darle generar como ese plus, entorno, claro, darle un plus más. Y bueno, estamos trabajando mucho en ¿cómo te podría decir? Una especie de interacción entre lo que pasa en el escenario y lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? Hay muchas idas y vueltas en ese sentido, y eso me parece que puede ser muy enriquecedor y que me está divirtiendo mucho de hacer, ¿no? Bien, ¿tiene algo de especial o de movilizante o otra carga emocional tocar en casa? A mí me gusta mucho, ¿no? Es el público al que estamos más acostumbrados, ¿no? Por más que ya en otros lugares ya hemos ido muchas veces y todo, nunca nadie va a llegar a esa cuestión de ese público que nosotros venimos estudiando, por decirlo de alguna manera, desde que empezamos a tocar, ¿no? Porque ponele que nosotros empezamos a ir a Argentina muy tímidamente entre fines de los 90 y principios de los 2000, que íbamos a lugares muy chiquitos y cosas, y después a otros lugares fuera de Uruguay no medio que no existían, ¿no? Y bueno, y después cuando se empezó a dar eso, creo que nos adaptamos bien, lo hicimos bien, y yo estoy muy contento con cómo se va dando la relación con los públicos de otros lugares, pero son relaciones mucho más nuevas, ¿no? Claro. Y con el público uruguayo creo que hay una cuestión, digamos que hay una historia. Hay un conocimiento mucho más profundo, claro, de las canciones, de lo que se espera, de lo que están acostumbrados a ver y de lo que no. Sí. Y es un público, una cosa que dice mucha gente, ¿no? Con respecto al público uruguayo, dicen que es un público muy exigente. Yo espero que lo siga siendo, ¿no? Porque yo creo que también hay una cosa que tiene mucho que ver con el espectáculo ahora en los últimos, en estas últimas décadas, que no sé, viste, que se habla mucho del fin de la crítica y de que no hay un movimiento crítico importante con respecto a lo que es la producción cultural y artística. Y para mí hay una crisis en ese sentido, ¿no? ¿Sí? No creo que esté todo así como para matarse, pero yo creo que digamos que estamos en problema y eso es un problema para la creación artística, pero ¿no? que la gente como que está acostumbrada a ver cosas más haciendo hay más. por un lado una cosa así y por otro lado lo que yo veo
a nivel de críticos, los que escriben en diarios, especialistas, sí. Especialistas, hay como sí, no importa mucho, no sé. Incluso ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones de que alguien dice, no, pero fulano no puede decir eso de mí. ¿Sos un artista? ¿Estás haciendo algo en público? Bancatela, ¿no? A mí en realidad me gusta cuando de repente aparece alguien y dice, los muchachos del cuarteto no pueden estar en un escenario, esos tipos son no sé, a ver, o sea contame que por te qué. llevas bien con las críticas. Me parece bien, claro, por supuesto. Puedo estar de acuerdo o no, lo que sea, pero me parece que es una cosa que es muy importante, sobre todo cuando no es que sean constructivas, pero que sean analíticas, ¿no? Que te estén hablando. Que estén basadas en algo. Claro, sí, me parece que eso es importante. Y no es una cosa que se dé mucho, ¿no? Y eso de alguna manera repercute en el público y eso. Pero yo creo que el público uruguayo sigue siendo un público que no le vendés cualquier cosa. Y nada, está bueno eso. ¿Y cómo han vivido esa mutación y crecimiento del público en conjunto con la de ustedes, ¿no? Porque me imagino que hoy ya son señores más grandes, muchachas más grandes que van con sus hijos, ¿no? Que eso también debe ser un crecimiento mutuo. Sí, total, sí. Y una cosa, digo, que te diría que es un lugar común de lo que pasa con nosotros, es esa cuestión de que, bueno, de que así como nosotros hemos ido creciendo, y crecemos y maduramos y no maduramos, ¿no? Porque mantenemos un poco las dos cosas. Yo creo que un poco por eso, no sé, en realidad no sé por qué es, pero se da ese público que tenemos que comparte muchas edades y que no se excluye, ¿viste? Como que yo creo que hay cosas que de repente los papás tienen que llevar a alguien a ver, a no sé qué cosa, no voy a nombrar otros artistas. Sí. Y ay, qué horrible. Y que se quieren matar, eso, ¿no? decirlo así. Y se quieren matar. O si no, también la otra, que los papás le dicen, ay, vamos a ver tal cosa, fulano. Ay, una salida familiar, por favor, no sé qué. Y con nosotros yo creo que hay, no es que sea todo el mundo, pero hay una buena cantidad de gente que va en grupete familiar, ¿no? Y que nada, que es como un elemento interesante, ¿no? Que no se da muy normalmente. Bien. ¿Cómo tendrías que definir el momento actual del cuarteto después de un momento de transición, ¿no? que ha pasado? Sí, yo creo que siempre estuvimos en una transición, ¿no? Claro, hubo momentos en esa constante transición, en esa constante transformación, que fueron muy notorios. Entonces, claro, ahí dijeron, pero acá qué pasó, ¿no? Por en el 94, era más... en el 2006, como que ahí afloramos nuevamente, ¿no? Y en otros momentos como que uno sigue, pero si uno analiza lo que veníamos haciendo, vos decís, claro, ¿no? Estos tipos no hicieron todos los discos iguales, iban haciendo esto, después hicieron esto otro, después para acá, para allá, no sé qué. Entonces, pero claro, es cierto que los momentos uno no tiene la atención de todo el tiempo de su vida, sería agobiante, ¿no? Y hay momentos en los cuales, bueno, apareció esa atención y de repente te miran y dicen, pero ustedes cambiaron. Sí, ponele, yo qué sé, cada cumpleaños uno cambia un año más por otro, no sé, y aparte el día de cumpleaños es lo menos importante porque es como una transformación constante todo el tiempo en la vida de uno. Pero bueno, es un poco lo que yo veo que pasa, ¿no? Como que uno no se queda, que uno siempre está creciendo o inmadurando o madurando, claro, como quieras llamarlo, y aparte que uno va para muchos lados, ¿no? Yo creo que el ser humano no es muy definible no es muy definible el ser humano, yo creo que eso es lo más interesante que tiene. Sí, claro, que está formado por varios seres humanos que hace que también sea, claro, más complejo. Sí. Pero contame un poco más de este momento del cuarteto, contame de Habla tu espejo y bueno, que es como una especie, bueno, de resumen, ¿no? De lo que está pasando hoy. Sí, yo creo que en Habla tu espejo se muestran un montón de cosas. Había una intención previo a ver las canciones que habían puestas un poco sobre el tapete, había una intención de que fuera un disco distinto, y
cuando vimos las canciones dijimos, bueno, sí, creo que podemos hacer un disco distinto porque tienen como que agarraban para otros lados diferentes. Y bueno, se buscó tanto desde el punto de vista de cómo está producido, pero también yo creo que partía esa idea parte de la base de unas canciones que tienen sus particularidades, ¿no? Con historias como más vivenciales, tal vez fuertes, con otra carga emotiva. Creo que hay una cosa, sí. Yo creo que hay un resultado emotivo que viste, nunca sabés, ¿no? Porque uno realmente a veces te dice, ay, ¿cómo hiciste para hacer tal canción? O ¿cómo hizo Roberto para hacer esto, aquello? Y no sé, uno a veces hace unas ficciones diciendo, lo que pasa es que iba de tal lado para tal otro, entonces ahí. Pero en realidad lo que uno documenta son, viste, cosas de cómo agarraste una frasecita, cómo agarraste algo, no sé qué. Pero la verdad de cómo armás todo eso, yo creo que nadie lo sabe. Yo por lo menos nunca, cuando las canciones que hice que tuvieron algún tipo de trascendencia, sí. Y las que no también, digo, no hay diferencia, digamos. Porque aparte hay canciones que a mí, yo qué sé, uno siempre tiene cosas que han tenido mucho éxito y que uno las quiere mucho, y también hay cosas que decís, con esto no pasó nada, pero a mí me parece que es genial. ¿No? Claro, sí, tal cual. Voy a guardarla porque no sé. Capaz que no era el momento, capaz que no es el momento, sí, la historia está llena de desajustes en ese sentido, entonces yo siempre en ese sentido soy muy, muy paciente, ¿no? Como decir, bueno, pero esto quedó registrado, quedó el documento de eso, y bueno, y te pasa con esas cosas, y realmente yo creo que no sabes cómo es que llegas, ¿no? Mientras íbamos haciendo el disco dijimos, sí, claro, acá hay un montón de elementos que no estaban en otros discos anteriores, que marcan meterse con otras cosas, ¿no? Y hablar de otras cosas, desde el punto de vista de temáticas y de en dónde se ubica el personaje y cosas así. Eso también habla del momento de la vida, ¿no? De cada uno. Sí, yo creo que sí. Sí, creo que ahí hay una intención, sobre todo Roberto creo que tuvo una intención en ese sentido, de ubicarse de alguna manera, y creo que ha habido un buen logro en ese sentido, porque no sé, la gente ha respondido muy bien a todo eso. Recién hablábamos de las críticas, ¿no? ¿Cómo se toman ustedes las críticas de aquellos fans que de repente se quedaron así como agarrados a esos arranques del cuarteto y que le cuesta mucho realmente como escuchar cosas nuevas? Para mí, yo dije, bueno, acá va a haber gente que va a decir, etcétera, etcétera. Me parece bien que haya discernimiento, ¿no? Que alguien diga, pero esto es diferente. Bueno, sí, es diferente. Cuando notás algo diferente, te pueden pasar dos cosas. Diferente pero me gusta más, diferente pero me gusta menos. Y te encontrás con un abanico de posibilidades, ¿no? También te pasa que cuando te metes en algo nuevo empieza a aparecer otra gente. Claro. ¿No? A mí me pasa con otras cosas que yo estoy haciendo, que desde hace mucho tiempo que tengo claro que hay mucha gente que le interesa eso y que de repente no le interesa el cuarteto, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que un día dije, ay, sí, la gente que viene que me ve de repente como artista visual o como músico aparte, capaz que va para otro lado. Y a mí me parece que está bien, me resulta interesante, me resulta enriquecedor porque me da otros puntos de vista, ¿no? Otra posición. Y siempre le doy la bienvenida a ese tipo de situaciones. Y con el cuarteto yo creo que también pasa lo mismo en el sentido de que es muy posible, ojalá, que este disco es posible que haya mucha gente que no nos había dado mucha bolilla, también, y de repente dice, ay, mirá qué interesante, y me habían hablado de esta banda pero a mí no me parecía muy interesante. Te pasan esas cosas, ¿no? Como que uno va asumiendo distintas posiciones. Sí, y en el arriesgo del cambio también forma parte, ¿no? Los momentos, yo te diría, hay una cosa, ¿no? Los momentos más importantes de nuestra carrera, yo creo que fueron dos momentos. Uno fue en el 94 con Otra Navidad en las Trincheras, y el otro fue cuando salió Raro, digamos. Ojalá que sea otro, pero todavía estamos en la cresta de la ola, entonces no sé. Pero esos dos momentos fueron dos momentos que hicimos dos discos de mucho riesgo, muy distintos a lo que veníamos haciendo, ¿no? Te diría que Raro es como un disco que tiene una cuestión muy
muy concreta, con unas ideas muy sí, con mucha personalidad. Sólidas, no sé, como que tiene una cosa que te impresiona y que decimos, ¿estamos seguros de hacer esto? Y bueno, vamos a hacerlo, no sé. Pero dijimos, bueno, no sé, como que el disco anterior que habíamos hecho no había sido una cosa así muy... que habíamos hecho una recopilación como diciendo, con esto la vamos a romper y no pasó. Nada. Se vendió ahí, estuvo bien, fue un... Todos los discos los queremos por igual nosotros, eso como hijos. Pero bueno, pero raro, indudablemente pasó una cosa así. Y fue un trabajo hecho muy conscientemente, no sé, muy, ¿cómo te podría decir? Concienzudamente, ¿no? Con muchas horas, mucho buscar la cosa a nivel interpretativo. Y que es todo lo contrario de Otra Unidad de las Trincheras, que fue un momento que dijo, nadie nos da bola, vamos a hacer este disco y vamos a poner lo que sea. ¿Pasó eso realmente? Decir, nadie nos da bola, vamos a poner... Era una cosa así, era como que... Porque queríamos esos caprichos de, no, queremos que el disco que salga en CD. El sello que teníamos en ese momento, dicen, ustedes CD no, salen en cassette nomás, porque ustedes no venden, no sé qué. Sí, nos pusimos a llorar porque somos muy machitos, ¿viste? ¿Y cómo se dice? Y después lo sacamos por otro sello que dijimos, bueno, vamos a hacerlo como CD y vamos a hacerlo con otra gente que no sé, a ver quién el anterior sello hasta ahora se está queriendo matar. Creo que sí. Pero fue un poco ese plan de decir, ¿y qué ponemos en este disco? Todo. ¿No? Sin filtro, ¿no? Que había cosas como canciones que hasta hoy seguían siendo canciones como muy sólidas, a cosas que eran como muy traídas de los pelos y que el espíritu de esa cosa estaba muy bueno, muy de grabar una cosa con vasitos y cubiertitos, no sé, ¿viste? Entonces, pero era una opción de mucho riesgo, digamos, era muy como decir, ¿qué me importa? Tenemos ganas de hacer esto, ¿no? Yo creo que eso siempre es muy importante. Y rompieron todo con eso. Y sí, y ojalá que con también pase una cosa así, ¿no? Qué importante eso que me decías también de esa especie de, no sé, de no tener miedo de la juventud también muchas veces, ¿no? Y de tirarse al agua. Y en eso se me viene a la mente el debut en el Teatro La Máscara, con 20 años. También, ¿cuánto habría de querer comerse la cancha y que no importe nada? Unos arrancados verdes. No, pero en esa época todavía, yo me acuerdo las primeras veces que tocamos, te diría que teníamos ese equilibrio, ¿viste? Entre que por un lado queríamos hacer estas cosas y por otro lado teníamos un susto enorme. Que ese susto siempre sigue estando, ¿no? Pero uno lo va dominando, va quedando por ahí y pasa a ser simplemente una sensación agradable, ¿no? Pero en ese momento era un susto. ¿Y cómo recordás? ¿Es la primera vez en el escenario con el cuarteto saliendo? Y bueno, fue un proceso, digamos, de que yo poner con Roberto y con Ricky, básicamente empezamos a tocar en desde cosas muy poco profesionales a cosas en las cuales, bueno, empezamos a hacer algún teatro, alguna cosa así. Y fue un proceso gradual, ¿no? Ahora, ¿qué día estabas en el escenario y miraste para el costado y dijiste, opa, esto está pasando sí, supera, ¿no? Yo creo que como que la cosa empezó, no por la reacción del público, sino porque dijimos, bueno, acá hay algo. Fue cuando empezamos a cantar cosas, ¿no? Porque nosotros tuvimos un periodo que, yo que sé, ahora salieron en Facebook unas fotos que me mandó mi hermana del cumpleaños de 15 de ella, pero cantábamos canciones de los Beatles y cosas así, no era... Claro, covers. Estaba digamos, el grupo del novio de la de 15, ¿no? Ponele, una cosa así. Nos mandó las fotitos, son muy divertidas, ¿verdad? Y como se dice, después estuvimos un tiempo con cosas, y ¿cómo te podría decir? Que no estaban muy definidas y de repente empezamos a decir, no, pero nosotros tenemos una serie de cosas para decir con las letras. No es que quisiéramos dar un mensaje, pero sí había una voluntad, digamos, de cómo decir las cosas, de qué hablar, ¿no? Yo no creo mucho en esa cuestión de decir cosas que le van a servir a la gente. No somos un manual de autoayuda, digamos. Somos un grupo que hace canciones, es otra cosa. Pero habían cosas que tenían ganas de salir. Claro, ahí está. Es qué querés decir y cómo lo querés decir también. Yo creo que es muy importante la relación entre esas dos cosas. Yo creo que ahí
fue el momento que dijimos, bueno, acá hay algo, y que dijimos, no vamos a poder zafar de esta cosa, porque vamos a querer seguir haciéndolo siempre, ¿no? Que eso fue alrededor del 81, 82, una cosa así, que ya se llamaba el Cuarteto de Nos, y que esos primeros balbuceos de alguna manera se vieron en un disco que sacamos junto con Alberto Wolf en el 84, que también lo damos como hay gente de la banda. Fue muy interesante, porque digo, éramos dos bandas que estaban, dos números que estábamos ahí en la vuelta, y que nada, éramos muy incipientes y nosotros nos creíamos los Reyes de la Teja, pero no lo éramos. Pero dijimos, che, bueno, quieren hacer una mitad cada uno, y bueno, dale, no sé. Y fue una muy linda primera experiencia, que si vos ves ese disco, vos ves que hay como captás las personalidades de cada uno en un plan bastante transparente, por decirlo de alguna manera, y tal vez poco desarrollado, pero es como psicoanalíticamente puede ser muy interesante de agarrarlo, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, y empezar a entender. Yo creo que, por ejemplo, ya en Soy una arveja hay como una idea de lo que es el Cuarteto de Nos, que es más atable a otra Navidad, a Raro, a lo que viene después, a todo eso. Yo creo que ahí se conforma más. Pero ahora lo reeditaron hace poco ese disco, y yo estuve escuchando y dije, qué bien. Es como, tiene cosas muy, muy lindas, no sé, como que. Y me acuerdo de ese momento, y fue un momento muy lindo. Yo, digamos, para mí, yo soy una persona como que siempre, no soy ni una persona que se pasa mirando cosas que hizo, ni que me paso mirando cosas que voy a hacer. Como que hay un ping-pong entre esas dos cosas, ¿no? De dónde vine, qué cosas hice, y a ver, entonces qué quiero hacer luego, ¿no? Creo que me gusta ver las cosas como te podría decir, como en cierta profundidad histórica, ¿no? Claro. No profundidad de profundidad. Sí, dar sino las cosas profundidad al lugar claro, de uno se mueve dentro de un tiempo histórico, y entonces vos decís, mirá de dónde a dónde fuimos, yo qué sé. Santiago, en esto que hablábamos recién de los momentos del cuarteto, la salida de Ricky Musso también fue como un momento así como muy... Sí. Yo creo que ahí se daban muchas cosas, y fue una cosa difícil. Yo lo estoy muy contento, me gustó mucho el disco que sacó el año pasado, y vi que se movió muy bien, y me pareció muy bien, porque es como es una cabeza y una voz que para mí es muy importante que esté con nosotros, con otra gente, con otra cosa. El cuarteto tampoco es una cosa que sea un contenedor de lo que sea que hagamos los que formamos parte del asunto, ¿no? Yo hay muchas cosas que yo hago, incluso te diría de las musicales, porque las no musicales, bueno, no sé, yo qué sé, no voy a colgar cuadritos claro. en los shows, pero de cosas musicales yo digo, sí, pero esto que estoy haciendo, yo qué sé, ahora en unos días me voy a estar presentando antes del velódromo que vamos a hacer el 18, el 9 voy a hacer una cosa en Tractatus, y es una cosa muy distinta, ¿no? Contame un poco más eso, el otro Tabela. El otro Tabela. ¿Es el mismo? ¿Es el otro que cuenta cosas de distinta manera? ¿Cómo es? Yo creo que hay una... Es como que te rodeas de otra gente y te empezás a dirigir a otros lados, ¿no? Yo uno de los lugares una de las cosas en las que me he metido últimamente y que le venía dando importancia, ¿no? Era el tema de las letras desde un punto de vista un poco más literario. Por el lado que, yo qué sé, vos vas en otro Tabela, vas a ver que hay 3 o 4 canciones que o tienen cosas muy, muy claras de referencias de robarle a otros escritores, que digamos que está claro, o cosas, hay algunas canciones que tienen textos sacados de algunos escritores en plan musicalización o cosas así, de cosas que me gustan muchísimo, ¿no? que son muy importantes. Y una de las definiciones que yo digo de Otro Tabela es que Otro Tabela, a diferencia del cuarteto, que se nutre... El cuarteto es una banda que se nutre mucho de lo que está sonando, ¿no? Y muchas veces decimos, mirá, esto es medio onda tal cosa,
qué horrible que es esto, ¿no? Tomamos ejemplo de cosas que no nos gustan, sí, ¿no? Sí, claro. Y otro Tabela en ese sentido que es como medio, alguien podría decir, pero ahí en otro Tabela vos sos purista. Y sí, yo pongo solo le robo a quienes respeto mucho. Claro. ¿No? Ser robado por mí es un halago, por decirlo de alguna manera, ¿no? Santiago, si te parece, nos gustaría compartir El amor no es de nadie. ¿Cómo no? Y después seguimos hablando, como para visualizar un poco de lo que estamos hablando. ¿Por dónde venimos? Dale, compartimos. Me pidió que fuera amable y me quedé esperando a que me empiece a amar. Me dijo que fuera paciente y sentí que me iba a enfermar. El amor es de nadie, fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? Me ordenó que la venerara, algo que yo ya no podía evitar, y sugirió que fuera para fortalecer mi debilidad. El amor es de nadie, fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? Y me rogó guardar silencio y lo guardé y empecé a gritar, y con el silencio guardado todavía no he parado de gritar que el amor es de nadie. Fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo El amor es de nadie, fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? El amor es de nadie, fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? El amor es de nadie. ¿Por qué el amor es de nadie? Bueno, ahí hay otro robo a otra persona muy admirable, que es Jaime Ross, que él tenía una de sus canciones más lindas, que se llama Amándote. Yo la primera vez que la escuché, creo que incluso él nos la había mostrado una vez que habíamos ido a la casa de él con Mandrake Wolf y no sé qué, y entonces nosotros tocamos canciones y él nos mostró esa canción 2 o 3 años antes que saliera, digamos, y yo me quedé pensando que en vez de decir no te enamores de nadie, decía el amor es de nadie. Y después salió la canción, durante un tiempo seguí pensando que decía el amor es de nadie, después me di cuenta que no, que decía no te enamores de nadie. Y entonces 20 años más tarde, eso es lo que tiene la gente de edad como yo, que pasan tiempos y te das tiempo para tener procesos creativos. Digo, ¿por qué? Y claro, el amor no es de nadie. La frase no es de Jaime, porque él decía otra cosa. Si le pongo otra melodía, nadie me va a reclamar nada, porque esa frase me la inspiró, pero bueno, la inspiración, claro. Y como se dice, y ahí empecé a darle vueltas a esa canción.
Y tal, nada, y así llegué. Pero la verdad no sé cómo salió, te repito. ¿No? Claro. Te puedo decir de dónde robé, pero no cómo lo procesé. ¿En qué te inspiraste? Sí. Contame un poco cómo se lleva, ¿no?, este otro costado. O sea, yo te decía recién cuando veíamos el video, es una forma de bajar también a tierra, de hacer otras cosas, de decir otras cosas que capaz que en el cuarteto no tenés espacio para decir. Sí, yo creo que hay eso, porque como que cada número artístico, me encanta el término número artístico, tiene sus posibles y sus no posibles, porque es como que de alguna manera te definís un universo y podés ir hasta ciertos bordes, pero hay otras cosas que de repente no cierran, ¿no? Y a mí siempre me pasó, digamos, toda mi vida como que la creatividad mía se podía ir para lados muy, muy dispares, ¿no? Tanto de disciplina como dentro de una misma disciplina, apuntar a cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces me pareció razonable decir, bueno, ¿por qué no busquemos un espacio en donde todo esto funcione solo y bien, ¿no? Igual me pasa que digo, esta canción, esto entra dentro de esto no, ¿no? ¿Y solo cuesta más también tener esos procesos? Porque capaz que con otros decir... No, pero es que el cuarteto siempre fue, desde el punto de vista creativo, de traer canciones, básicamente es una banda de compositores, ¿no? Las canciones de Roberto son de Roberto. Robertito viene con la canción. Pronta, las canciones que yo hago también, es como que yo vengo con la canción. Hay sugerencias, cosas así, pero básicamente hay una personalidad muy marcada en lo que es cada cosa, lo que eran las canciones de Ricky también lo mismo, y vos te das cuenta, vos ves que hay determinadas personalidades, y en estas cosas que estoy haciendo yo ahora, de alguna manera, yo creo que más que, ¿cómo te podría decir?, de expandir eso que se veía de mí en el cuarteto, yo creo que voy para otro lado distinto, que sí, que yo creo que no era una cosa que entrara mucho dentro de lo que era el cuarteto. Por eso me pasa muchas veces que hay gente que nos viene a ver y que yo digo, estos no van a ver el cuarteto ni a palos, digamos. Hay gente que sí. O sea, ves otro prototipo de gente claramente. Sí, se da una cosa así, y me parece interesante. Aparte que también, ¿cómo te puedo decir? A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es tener un contacto con el público, digamos, con el cuarteto disfrutamos mucho cuando tocamos en otros lugares donde no somos tan conocidos, tocamos en lugares mucho más chicos, ¿no? Y con Otto Tavela, que es un artista nuevo, un número artístico nuevo, está bueno. Me permite eso. Claro, este lugar, Tractatus, es un boliche como para unas 100 personas, una cosa así, muy lindo, un ambiente muy, muy, muy cálido, no sé, que está buenísimo. Pero que de repente si quisiéramos hacer algo con el cuarteto ahí, no sé, sería como impracticable, ¿no? Y bueno, lo que hemos venido haciendo con te permite de alguna manera volver a esos orígenes también, ¿no? Claro, sí, me retroalimenta mucho eso. Me gusta retomar ese tipo de espacio. ¿En ese lugar cuándo vas a estar? O sea, sí, ya pasamos el dato. Sí, claro, sí. El 9 de abril, jueves 9 de abril, y después 8 días después, 9/9/18, a mí yo soy medio numerólogo, es que hacemos el velódromo con el cuarteto. Yo siempre hago un chiste que los argentinos dicen que tienen la calle más ancha del mundo, que es la 9 de julio, y se equivocan porque los que tienen la calle más ancha del mundo somos nosotros, que tenemos la 18 de julio, como le dicen los argentinos. Viste que los argentinos vienen y te dicen, oh, qué linda la 18 de julio, qué lindo los panchos, y te dicen la 18 de julio, qué lindo los panchos de la Pasida, cuiden la Rambla, muchachos. Tal cual. Les ganamos, es verdad. Hablemos un poco del Tavela artista. Leí por ahí que todo surge a los 12 años, con un libro, puede ser, que te trajo tu padre de Brasilia. Hubo varios disparadores. Uno es el del libro de Brasilia, que eso tuvo que ver más con la arquitectura, pero es un librito que me quedó... Que te abrió un poco la cabeza. Sí. Incluso después, cuando estudiando arquitectura más en serio, me acuerdo que en determinado momento, en los 80s, había mucho cuestionamiento de la arquitectura de Brasilia. Entonces decían, no, Brasilia es una ciudad que no está pensada para la gente, que no sé qué. Y yo decía, pero ¿qué me importa que estuviera pensada para la gente si era preciosa? Y yo no vivo ahí. Así que, era una arquitectura que
tenía que ver con un montón de ideas, ¿no? Con un montón de ideas de cómo vivir, un montón de cosas que no todas prosperaron, pero que formalmente, como hecho artístico, ¿no? Yo no sé, el Partenón, la finalidad que tenía el Partenón no me interesa demasiado, por decirlo de alguna manera. Podés estudiar un poco para ver para qué lo usaban y todo eso, pero vos decís, bueno, pero mirá lo que hicieron, ¿no? Acá hay algo, ¿no? Que va más allá del uso que le dieran. Y de alguna manera, bueno, ahí hubo la arquitectura siempre estuvo medio presente en las cosas que yo hice artísticamente. Y como se dice, y el otro comienzo importante fue una vez que fui a buscar a mi hermana, creo que a los 13 años, una cosa así, a mi hermana a la casa de una amiga, y yo era un monstruito de taller de expresión plástica, ¿no? Pero talleres de expresión plástica más como para más expresión infantil. Claro, más yo libre de trabajo. Hay que desterrar la palabra expresión. El arte no tiene nada que ver con la expresión. El arte es otra cosa, es mucho más complicado. Y cómo se dice, y de repente llego a una casa que tiene unas pinturas tremendas. Y que después mis viejos dedujeron, claro, porque esta es la nieta de Miguel Ángel Pareja, que fue mi maestro de pintura desde los 13 años hasta los 20 y pico, una cosa así. Incluso lo seguí viendo hasta, no sé, como que siempre estuvo muy, muy presente y fue una formación muy, 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 ¿cómo te podría decir? Muy exhaustiva con respecto al uso del color, ¿no? Y que bueno, lo que se ha empezado a ver mío, sobre todo desde 2012 en adelante, yo creo que encontré una vuelta de cosas, darle la vuelta a las cosas para desarrollar un montón de cosas que tenían que ver justamente con esa idea del color como lenguaje autónomo. Es una identidad. Sí. Porque yo qué sé, el arte hoy en día es una cosa bastante complicada, ¿no? Y yo hay veces que hay gente que me dice, ay, pero esto es arte. Y hay veces que le digo, sí, no se ha cerrado. Y hay veces que le digo, sí, mira, sí, capaz que en esta tenés razón. Capaz que no. Porque bueno, nada, pero el punto es que en ese sentido, ese fue un punto, una cosa muy importante en mi formación y que llevó muchos años. Y llegar a esa ¿no? primera exposición, que me imagino que también debe ser como... Sí, son todos procesos muy, muy graduales, ¿viste? Nunca pasa esa cuestión de que vos haces algo y páfate, ¿no? Claro. Siempre, yo qué sé, yo me acuerdo que, claro, cuando estaba a fin de los 70, una cosa así, me acuerdo que presenté unas cosas y salieron unas exposiciones creo que en Cinemateca hicieron un concurso así medio que no era nada muy... pero que fue un comienzo de empezar a mostrar cosas. Después empecé a mandar a algunos salones, cosas así. Después en los 90 me acuerdo que a principios de los 90 empecé a dejar de hacer muchas cosas y a fin de los 90 empecé a retomarlas. Que también fue ahí que empecé a trabajar como curador, a meterme en organizar cosas. Medio como diciendo, che, pero esto a mí me interesa mucho, yo no puedo dejarlo de lado. Claro. Y bueno, sí, ahí en el 2000... yo había hecho una exposición en el 90 y en el 2000 hice de vuelta otra cosa que fue como importante para mí, no sé. Y como que ahí cada vez me fui metiendo más. Mundo, sí. Y por ejemplo, hay una cosa, yo hasta fin del 2011 fui director del Subte, y ahí yo estaba como en comisión de otro organismo público, ¿no? Y se terminó esa cuestión, a nadie le importaba mucho que yo estuviera o no estuviera, y entonces ahí, bueno, largué todo, renuncié, y fue brutal porque empecé a tener una cantidad de tiempo maravillosa, y bueno, hice una exposición en el 2012, hice una exposición el año pasado en el Centro Cultural de España, en las cuales pude trabajar con mucha profundidad. Y también yo creo que todo lo que tiene que ver con estas canciones de Otro Tabela, hay una influencia importante de ese tiempo que uno tiene para meterse muy a fondo con determinadas cosas.
Claro, sí, que a veces en la rutina y en la rosca Sí, no claro, podés. no. Es decir, llega una edad que de repente uno dice, no, espera, esto no tengo que hacer más, voy a tener que concentrarme en estas cosas. Hay cosas que uno a veces puede retomar y hay cosas que no, pero una cosa que yo retomé hace unos años, en 2011, algo por el estilo, yo había estudiado cuando tenía 20 y poco con Nelly Pacheco, que es una docente de canto tremenda, aparte de tremenda cantante, que hizo una carrera impresionante en Europa, no sé, y que formó a mucha gente, tanto del mundo de la lírica como del mundo de la no lírica, digamos, pero que pasaron por ella, que sé, como una tipa realmente increíble. Y me entero que seguía en la vuelta, entonces le dije, che, la llamé y le dije, che, vos seguís dando clases, yo quiero seguir. Y ahí me metí en me dijo, pero a vos te voy a dar me dijo, te voy a dar unas masterclasses porque vos ya estás en otra, no sé qué. Profesional. Yo, no, pero yo quiero. Y nos metimos en un viaje impresionante, realmente. Un poco esto también surge de esa cuestión, un poco me planteaba, yo no tenía mucha conciencia de si yo tenía una voz que estaba buena o qué, no sé. Viste, cuando uno dice, bueno, yo quiero mejorar un poquito. Me dice, no, pero vos tenés una voz, vos tenés que hacerte cargo de esa voz, ¿no? Como diciendo, es hora de que te hagas cargo. Es hora de que te hagas cargo. Y viste cuando vos decís, pero ¿y si no le gusta a la gente? ¿Qué te importa? ¿No? Porque también, decir, bueno, no sé, y si no les gusta, vienen a verme y no les gusta, no sé, pero es decir, como diciendo, te lo digo yo, vos tenés que cantar, no me jodas. Bueno, si te lo dice, está. Sí, Si te lo dice ella, te lo dice está ella. Está bien. La última, que no tenemos más tiempo, pero bueno, todos estos años de experiencia, con todas estas ramas también de la cultura, de distintas ópticas, ¿cómo ves hoy en día el mundo artístico uruguayo, la música y todo lo que está pasando? Que también en el exterior, ¿no? Cómo nos están viendo, ¿qué análisis haces de todo eso? Yo creo que hay cosas que se están dando que son bastante concomitantes con lo que pasa en otros lugares, a nivel de profesionalización y a nivel, no sé, que me parece que son buenas y que han tenido buenas proyecciones de Uruguay, por ejemplo, en lo musical, empezaron a aparecer productos más distintos, que están teniendo una repercusión internacional muy interesante, entre ellos nosotros, y que la disfrutamos mucho. Y te diría que eso por el lado por el lado musical y del lado de lo bueno, ¿no? En las áreas artísticas, yo creo que Uruguay, por ejemplo, en lo artístico visual hay un déficit importante del mercado, digamos, no hay un mercado importante. No es que el mercado sea importante porque lo importante sea vender y no sé qué, pero yo siempre digo, ¿no? que una cosa es ser un artista virtuoso que no se corrompe frente al mercado por sus propias convicciones, que ser un artista virtuoso que no se corrompe frente al mercado porque el mercado no existe, digamos, ¿no? No tiene mucho, de repente no tiene mucho mérito, ¿no? Por más que en definitiva lo que es importante a nivel artístico va a pasar con o sin mercado. Yo creo que en Uruguay hay cosas que son muy interesantes, pero lo ves incluso en lo que es la cotización de los maestros del arte uruguayo, cosas así que no. Vos decís, pero si este artista fuese un artista brasileño, un artista argentino, sin ir más lejos, estarían mucho mejor colocados. Y es un tema de refriegue de mercado, ¿no? Y que no tiene mucho que ver con la calidad, pero es un tema que pasa. Y después la otra cosa que yo veo que pasa con la circulación de la producción artística, pero esto es un problema que no es uruguayo, que es un problema, te diría que bastante internacional. Tiene que ver con esta cuestión de la crítica, ¿no? Hay una predominancia yo creo que es demasiado grande del mercado. Yo no soy de la idea que el mercado no tiene que existir, o tiene que haber un balance, ¿no? Pero el mercado es omnisapiente y omnicontenedor y no sé qué, y la crítica, digamos, como actividad, yo creo que es como en este momento
es como lateral, un satélite ahí que está como que cada vez está menos presente en los medios, está más reducida a cuestiones muy especializadas para un público la masa muchas veces tira más que... que vos ves, yo veo, no sé, a veces estudiando artistas uruguayos, cosas por el estilo, ponerle que vos ves que en los 60, en otras épocas, había crítica de arte, buena crítica de arte, en diarios, ¿no? Y uno de repente ahora ves los diarios y no está esa presencia. Y el tema es ver de encontrar tal vez otros espacios, pero para mí es un momento crítico de la crítica. Me encantó, es un momento crítico de la crítica. Santiago, bueno, repetimos, 18 de abril en el Velódromo Municipal y ahí arrancan. Ay, ahí nos vamos. O sea, sí, pero Luna Park el 24 de abril, que es... ¿no? Otro temón, sí, Luna Park con totalmente. Todo lo que significa. Después van a estar en Rosario, Santa Fe, Posadas, Tucumán, Córdoba, San Luis, o sea... A lo grande. Sí. A lo grande. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Mucho éxito con toda esta gira. Seguramente la van a romper. Así que, bueno, nada, a disfrutar. Muy bien, muchas gracias. Un gustazo. Muy buena sintonía con nosotros y entonces hay muy buen intercambio y creo que va a dar para que un montón de planteos que se me ocurrieron en cuanto a cómo es el espacio escénico donde vamos a estar se concreten, ¿no? Porque algunas veces me pasaba que bueno, probábamos alguna cosa y yo después decía, ay no, le dije a fulano que íbamos a hacer algo que estaba buenísimo y mirá lo que no quedó bueno. Pero esta vez yo me la juego a que va a ser una cosa bastante impactante. O sea que nos vamos a encontrar con un show así. Sí. Y porque aparte también por otro lado, no sé, ponele, hablando con Guillermo Gross, que es el VJ, que digamos que es una parte muy importante, hablamos justamente de crear un espacio en el cual no sea solo la pantallita, sino cómo están puestas esas pantallas, donde está, digamos, todo lo que él plantea a nivel visual, que está muy bueno, pero darle un ese plus, entorno. Claro, darle un plus más. Y bueno, estamos trabajando mucho en, ¿cómo te podría decir? Una especie de interacción entre lo que pasa en el escenario y lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? Hay muchas idas y vueltas en ese sentido, y eso me parece que puede ser muy, muy enriquecedor y que me está divirtiendo mucho de hacer, ¿no? Bien, ¿tiene algo de especial o de movilizante o otra carga emocional tocar en casa? A mí me gusta mucho, ¿no? Es el público al que estamos más acostumbrados, ¿no? Por más que ya en otros lugares ya hemos ido muchas veces y todo, nunca nadie va a llegar a esa cuestión de eso. Es esa cuestión de que, bueno, de que así como nosotros hemos ido creciendo, y crecemos y maduramos y no maduramos, ¿no? Porque mantenemos un poco las dos cosas. Yo creo que un poco por eso, no sé, en realidad no sé por qué es, pero se da ese público que tenemos que comparte muchas edades y que no se excluye, ¿viste? Como que yo creo que hay cosas que de repente los papás tienen que llevar a alguien a ver, a no sé qué cosa, no voy a nombrar otros artistas. Sí. Y eso, ay, qué horrible. Y que se quieren matar, ¿no? Decirlo así. Y se quieren matar. O si no, también la otra, que los papás le dicen, ay, vamos a ver tal cosa, fulano. Ay, una salida familiar, por favor, no sé qué. Y con nosotros yo creo que ahí, no es que sea todo el mundo, pero hay una buena cantidad de gente que va en grupete familiar, ¿no? Y que nada, que es como un elemento interesante, ¿no? Que no se da muy normalmente. Bien, ¿cómo tendrás que definir el momento actual del cuarteto después de un momento de transición, ¿no? que ha pasado? Sí, yo creo que siempre estuvimos en una transición, ¿no? Claro, hubo momentos en esa constante transición, en esa constante transformación, que fueron muy notorios. Entonces, claro, ahí dijeron, pero acá qué pasó, ¿no? Por él, en el 94, era más... en el 2006, como que ahí afloramos nuevamente, ¿no? Y en otros momentos como que uno sigue, pero si uno analiza... Un gustito aquí en el Observador TV. Terminamos esta semana a lo grande y recibimos aquí al señor Santiago Tabela, integrante del cuarteto, artista, escritor.
Vamos a preguntarle cuántas cosas más hace. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo Bienvenido. bien, todo bien. Muchas gracias. Por primera vez en el Observador TV. Sí. He estado muchas veces acá en el Observador por otras cosas, pero en la tele del Observador. No. Está bien. Hablábamos recién fuera de cámara. ¿Cómo se preparan para el show del próximo 18? ¿Se vive con nervios, con intensidad, mucho ensayo? Muchos ensayos, digo, porque es como que son momentos del año en que se acrecienta el número de ensayos y estamos viendo cómo vamos a hacer muchas cosas. Sobre el final de estas cosas es cuando empiezan a aparecer a veces las ideas más interesantes, ¿no? Que uno se le ocurre, podríamos poner sí. una pantalla que baje justo y que... Claro. Y justo en ese sentido este show, a mí me pasa que por mi otra vida más visual, muchas veces yo, digamos, como tengo ideas visuales para shows y cosas por el estilo, que a veces están muy fuera de la realidad, ¿no? Porque yo creo que la función del artista es estar fuera de la realidad, digamos, porque la realidad ya está ahí, entonces ¿para qué? Y como se dice, y muchas veces yo digo, bueno, estamos en mundos desencontrados, ¿no? Y lo que pasa en los shows, no sé. Pero ahora, digamos, con el cuarteto estamos en un buen momento en el sentido de que todo el equipo técnico está en muy buena público que nosotros venimos estudiando, por decirlo de alguna manera, desde que empezamos a tocar, ¿no? Porque ponele que nosotros empezamos a ir a Argentina muy tímidamente entre fines de los 90 y principios de los 2000, que íbamos a lugares muy chiquitos y cosas, y después a otros lugares fuera de Uruguay. No, medio que no existían, ¿no? Y bueno, y después cuando se empezó a dar eso, creo que nos adaptamos bien, lo hicimos bien, y yo estoy muy contento con cómo se va dando la relación con los públicos de otros lugares, pero son relaciones mucho más nuevas, ¿no? Claro. Y con el público uruguayo yo creo que hay una cuestión, digamos que hay una historia. Hay un conocimiento mucho más profundo, claro, de las canciones, de lo que se espera, de lo que están acostumbrados a ver y de lo que no. Sí. Y es un público, una cosa que dice mucha gente, ¿no? Con respecto al público uruguayo, dicen que es un público muy exigente. Yo espero que lo siga siendo, ¿no? Porque yo creo que también hay una cosa que tiene mucho que ver con el espectáculo ahora en los últimos, en estas últimas décadas, que no sé, viste, que se habla mucho del fin de la crítica y de que no hay un movimiento crítico importante con respecto a lo que es la producción cultural y artística. Y para mí hay una crisis en ese sentido, ¿no? ¿Sí? No creo que esté todo así como para matarse, pero yo creo que digamos que estamos en problema y eso es un problema para la creación artística, ¿Pero qué decís, ¿no? que la gente como que está acostumbrada a ver cosas más haciendo Hay más? por un lado una cosa así y por otro lado lo que yo veo a nivel de críticos, los que escriben en diarios, especialistas, hay como sí, no importa mucho, no sé, incluso ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones de que alguien dice, no, pero fulano no puede decir eso de mí. ¿Sos un artista? ¿Estás haciendo algo en público? Báncatela, ¿no? A mí en realidad me gusta cuando de repente aparece alguien y dice, los muchachos del cuarteto no pueden estar en un escenario, esos tipos son no sé, a ver, o sea contame que por te llevas bien con las críticas. Me parece bien, claro, por supuesto. Puedo estar de acuerdo o no, lo que sea, pero me parece que es una cosa que es muy importante, sobre todo cuando no es que sean constructivas, pero que sean analíticas, ¿no? Que te estén hablando. Que estén basadas en algo. Claro, sí, me parece que eso es importante. Y no es una cosa que se dé mucho, ¿no? Y eso de alguna manera repercute en el público y eso. Pero yo creo que el público uruguayo sigue siendo un público que no le vendés cualquier cosa. Y nada, está bueno, eso nos ¿Y cómo han vivido esa mutación y crecimiento del público en conjunto con la de ustedes, ¿no? Porque me imagino que hoy ya son señores más grandes, muchachas más grandes que van con sus hijos, ¿no? Que eso también debe ser un crecimiento mutuo. Sí, total, sí. Y una cosa, digo, que te diría que es un lugar común de lo que pasa con nosotros.